Hola, ¿qué tal? Te habla Alicia y el día de hoy te traigo una lectura. Vamos en el capítulo 7, parte 2 del libro Padres que odian de Susan Forward. Tracy incluso tenía orgasmos. Yo sabía que aquello estaba mal, pero la sensación era grata, aunque él fuera un verdadero hijo por hacérmelo. Yo soy tan culpable como él porque me gustaba. Aunque había oído otras veces la misma historia, me partió el corazón y le dije lo que había dicho antes a otras personas. No hay nada malo en que el estímulo te gustara. Tu cuerpo está biológicamente programado para que te agraden esas sensaciones, pero el hecho de que tú experimentaras placer no lo eximía a él en lo más mínimo de su responsabilidad, ni significa que tú fueras culpable. Seguías siendo víctima, su víctima. Controlarse era responsabilidad de él, en cuanto a adulto, con independencia de lo que sintieras tú. Hay otra culpa que típicamente se atribuye en muchas víctimas del incesto: separar al padre de la madre. Cuando el incesto se ha dado entre padre e hija, las víctimas suelen reconocer que se sintieron como la otra, y naturalmente eso hace que incluso les resulte más difícil buscar ayuda en su madre, la única persona a quien podrían haber recurrido. En cambio, la sensación de estar traicionando a mamá era un nuevo motivo de culpa. Los celos irracionales. Tú me perteneces. El incesto establece entre la víctima y el agresor una fusión tan irracional e intensa que con frecuencia, y particularmente en el incesto entre padre e hija, él se obsesiona con ella y siente unos celos insanos de los amigos y pretendientes. Es probable que llegue a golpearla o insultarla para hacerle entender el mensaje de que ella no pertenece más que a un hombre, y ese hombre es papá. Esta obsesión obstaculiza ferozmente las etapas evolutivas normales de la niñez y la adolescencia. En vez de ir independizándose poco a poco del control parental, la víctima del incesto se ve cada vez más ligada al agresor. En el caso de Tracy, la niña sabía que los celos de su padre eran desaforados, pero no comprendía hasta qué punto eran crueles y degradantes, porque los confundía con el amor. Es común que las víctimas del incesto confundan obsesión con amor, y esto no solo altera drásticamente su capacidad de entender que las están convirtiendo en víctimas, sino que puede ser catastrófico para sus expectativas de alcanzar el amor en el curso de su vida. La mayoría de los padres sienten cierta ansiedad cuando sus hijos empiezan a salir en pareja y a relacionarse íntimamente con personas que no son de la familia. Pero la vivencia que tiene el padre incestuoso enfrentado con esta etapa evolutiva normal es la de una traición, un rechazo, una deslealtad e incluso un abandono. La reacción del padre de Tracy era típica: rabia, acusaciones y castigo. Él me esperaba levantado cuando yo salía con alguien, y cuando volvía a casa me acosaba con preguntas. Eran interrogatorios interminables: con quién salía, qué hacía con él, si le dejaba que me tocara, si le permitía que me metiera la lengua en la boca. Si llegaba a sorprenderme despidiéndome de un chico con un beso, salía de casa insultándome y lo hacía huir espantado. Cuando el padre de Tracy le gritaba y la insultaba, estaba haciendo lo mismo que muchos padres incestuosos: quitarse de encima la maldad y la vileza, la culpa, y proyectándoselas a ella. Pero otros agresores esclavizan a su víctima con ternura, y eso hace que al niño le resulte aún más difícil resolver el conflicto entre emociones tan contradictorias como el amor y la culpa. Tú lo eres todo en mi vida. Doug, un hombre delgado y tenso de 46 años que trabajaba como maquinista, vino a verme debido a todo un abanico de dificultades sexuales, que incluían una impotencia recurrente. Desde los 7 años hasta el final de su adolescencia había sido una víctima sexual de su madre. Me acariciaba los genitales hasta provocarme el orgasmo, pero yo siempre creía que, al no llegar al coito, aquello no tenía importancia. Además, me obligaba a hacerle lo mismo,
Me decía que yo lo era todo en su vida y que esa era su manera especial de demostrarme su amor por mí. Pero ahora, cada vez que intimo con una mujer, siento como si estuviera engañando a mi mamá. El enorme secreto de Doug compartía con su madre lo ligaba estrechamente a ella. Tal vez su comportamiento enfermo confundiera al hijo, pero el mensaje era claro. Ella era la única mujer en su vida, un mensaje en muchos sentidos tan dañino como el propio incesto. Como resultado, cuando Doug intentaba separarse y tener relaciones adultas con otras mujeres, sus sentimientos de deslealtad y de culpa se cobraban un tributo terrible en términos de su bienestar emocional y de su sexualidad. El intento de ocultar el volcán. La única manera en que muchas víctimas pueden sobrevivir a los precoces traumas del incesto es el encubrimiento psicológico, hundiendo de esos recuerdos tan por debajo de la captación consciente, que a veces tardan muchos años en aflorar, si es que afloran. Es frecuente que los recuerdos del incesto inunden inesperadamente la conciencia, por obra de algún acontecimiento concreto. Algunos pacientes me han hablado de recuerdos que se desencadenaron en virtud de sucesos tales como el nacimiento de un hijo, el matrimonio, la muerte de un miembro de la familia, el hecho de haber visto algo referente al incesto en publicaciones o en programas de televisión, e incluso porque en un sueño les hizo revivir el trauma. También es común que estos recuerdos afloren si la víctima sigue una terapia para superar otros problemas, pero aún así son muchos los que no quieren mencionar el incesto, si no los mueve a ello el terapeuta. Incluso cuando los recuerdos emergen, muchas víctimas sienten pánico e intentan volver a rechazarlos, negándose a darles crédito. Una de las experiencias emocionales más dramáticas que he tenido como terapeuta fue con Julie, una doctora en bioquímica que formaba parte del personal de un importante centro de investigación en Los Ángeles. Julie vino a mi consulta tras haberme oído hablar del incesto en uno de mis programas de radio y me contó que su hermano la había agredido sexualmente desde los 8 hasta los 15 años. Siempre he tenido fantasías terribles, que me muero o me vuelvo loca y me internan. Últimamente he pasado la mayor parte del tiempo en cama, con la cabeza cubierta por las mantas. Jamás salgo de esa casa si no es para ir al trabajo, y allí apenas rindo. Todos están sumamente preocupados por mí. Yo sé que mi comportamiento se relaciona con mi hermano, pero no puedo hablar de este tema y siento como si me estuviera ahogando. De aspecto muy frágil, Julie parecía al borde del derrumbe. Tan pronto se reía histéricamente como estallaba en sollozos convulsivos. Casi no tenía control sobre las emociones que estaban abrumándola. Mi hermano me violó por primera vez cuando yo tenía 8 años. Él contaba 14 y era realmente fuerte para su edad. Después de aquello me forzaba por lo menos 3 o 4 veces por semana. El dolor era tan insoportable que yo casi perdí el conocimiento. Ahora me doy cuenta de que debe de haber estado bastante loco porque me ataba y me torturaba con cuchillos, tijeras, hojas de afeitar, destornilladores o cualquier cosa que encontrara. La única manera que yo tenía de sobrevivir era imaginar que todo aquello le pasaba a otra persona. Le pregunté dónde estaban sus padres mientras a ella la sometían a esos horrores. Jamás les dije nada a mis padres de lo que me hacía Tommy, porque él me amenazó con matarme si lo hacía, y yo le creía. Papá era abogado y trabajaba 16 horas diarias, incluso los fines de semana, y mi madre una adicta a las píldoras. Ninguno de los dos me protegió jamás. Las pocas horas que pasaba en casa, papá quería paz y tranquilidad, y esperaba que fuese yo quien me ocupara de mamá. Me parece como si toda mi niñez no hubiera sido más que un enorme dolor. A Julie, gravemente dañada como estaba, la asustaba muchísimo la terapia, pero se armó de coraje para unirse a uno de mis grupos de víctimas del incesto. Durante varios meses trabajó con empeño para sanar de los sádicos abusos sexuales de su hermano. Su salud emocional mejoró notablemente durante ese tiempo
y ya no se sentía como si estuviera manteniendo un difícil equilibrio entre histeria y depresión. Sin embargo, pese a la mejoría, mi instinto me decía que aún faltaba algo, que todavía quedaba dentro de ella un foco de infección, algo oculto y oscuro. Una noche Julie llegó al grupo con aspecto muy alterado. Había tenido repentinamente un recuerdo que la asustó. Hace un par de noches tuve un claro recuerdo de que mi madre me forzaba a mantener contactos sexuales orales con ella. Realmente debo estar volviéndome loca. ¿Es probable que también haya imaginado todas aquellas cosas con mi hermano? Está claro que mi madre estaba todo el tiempo dopada, pero no es posible que me haya hecho una cosa así. Realmente estoy perdiendo el juicio. Susan, tendrás que ingresarme al hospital. Tesoro, le dije, si tú imaginaste las experiencias con tu hermano, ¿cómo es que has mejorado tanto trabajando sobre ellas? Como eso le pareció coherente, continué. Fíjate que, generalmente estas cosas no provienen de la imaginación de las personas. Si recuerdas ahora este incidente con tu madre, es porque eres más fuerte que antes, más capaz de enfrentarte con él ahora. Expliqué que su inconsciente se había mostrado muy protector con ella. Si hubiera recordado ese episodio mientras era tan frágil como cuando la conocí, podría haber sufrido un derrumbe emocional total. Pero gracias a su trabajo en el grupo, su mundo emocional se estaba estabilizando. Ahora su inconsciente había dejado aflorar ese recuerdo reprimido, porque Julie estaba en condiciones de enfrentarse con él. Pocas son las personas que hablan del incesto entre madre e hija, pero yo he tratado por lo menos a una docena de víctimas de él. La motivación parece ser una deformación grotesca de la necesidad de ternura, contacto físico y afecto. Las madres capaces de violar de esa manera el vínculo normal de la maternidad suelen estar sumamente perturbadas y con frecuencia son psicóticas. El esfuerzo de Julie por reprimir sus recuerdos fue lo que la llevó al borde de una crisis nerviosa. Sin embargo, por dolorosos y perturbadores que fueran aquellos recuerdos, para Julie su liberación fue la clave de una recuperación progresiva. Una doble vida. Es frecuente que los niños víctimas del incesto lleguen a ser habilísimos actores. Es tanto el terror, la confusión, la tristeza, la soledad y el aislamiento de su mundo interior que muchos de ellos cultivan un falso sí mismo, que les sirve para relacionarse con el mundo exterior y actuar como si las cosas fueran estupendas y normales. Tracy hablaba con notable penetración de ese ser como si. Yo me sentía como si fuera dos personas dentro de un solo cuerpo. Frente a mis amigos era muy abierta y amistosa, pero tan pronto como estaba en nuestro apartamento me convertía en una reclusa total. Solía tener unos accesos de llanto totalmente imparables, me ponía enferma, todo contacto social con mi familia, porque tenía que fingir que todo era estupendo. No te haces una idea de lo difícil que resulta interpretar todo el tiempo esos dos papeles. A veces sentía que agotaba mis fuerzas. También Dan se merecía un Oscar. He aquí su descripción. Yo me sentía tan culpable por lo que me hacía mi padre por las noches. Me sentía realmente como un objeto, me aborrecía a mí mismo, pero representaba el papel de niño feliz y nadie en la familia se enteró. Después, repentinamente dejé de soñar e incluso dejé de llorar. Fingía ser un niño feliz. Era el payaso de la clase y además tocaba bien el piano. Me encantaba recibir y atender a las visitas. Hacía cualquier cosa para gustar a la gente, pero por dentro sufría. Cuando llegué a los 13 años, ya me emborrachaba en secreto. Al atender a otras personas, Dan podía alcanzar cierta sensación de aceptación y de logro, pero como su verdadero ser interior estaba tan angustiado, apenas experimentaba auténtico placer. Este es el costo de estar viviendo una mentira. El socio silencioso. El agresor y la víctima se montan una buena actuación teatral para que su secreto no salga de la casa. Pero cabe preguntarse qué pasa con el otro miembro de la pareja parental. Cuando empecé a trabajar con adultos que habían sido víctimas de abusos sexuales en su niñez, me encontré con que muchas víctimas del incesto entre padre e hija parecían estar más furiosas con la madre que con el padre.
Muchas de ellas se torturaban con la pregunta, con frecuencia imposible de responder, de si su madre sabía algo del incesto. Muchas estaban convencidas de que la madre debía de haber sabido algo, porque en algunos casos los signos de la agresión sexual clamaban por sí mismos. Otras estaban convencidas de que su madre tendría que haberlo sabido, tendría que haber descubierto los cambios en la conducta de su hija, tendría que haber percibido que algo andaba mal y tendría que haber manifestado mayor sensibilidad para lo que estaba pasando en la familia. Tracy, que parecía imperturbable cuando describió cómo su padre, el vendedor de seguro, pasó de mirarla mientras ella se desvestía a acariciarle los genitales, lloró en varias ocasiones mientras hablaba de su madre. Es como si yo estuviera siempre enojada con mi madre. Podía amarla y odiarla al mismo tiempo. Ahí está esa mujer que me veía siempre deprimida, llorando histéricamente en mi habitación, sin decir jamás una condenada palabra. ¿Puedes creer que a una madre en su sano juicio no le llame la atención qué le pasa a su hija? ¿Por qué está llorando todo el tiempo? Yo no podía ir a decirle sin más lo que pasaba, pero tal vez, si ella me hubiera preguntado, no lo sé. Quizá de todas maneras no hubiera podido decírselo. Dios, cómo quisiera que yo hubiera descubierto todo lo que él me hacía. Tracy expresaba un deseo que he oído formular a miles de víctimas del incesto, que de alguna manera alguien, especialmente su madre, descubriese el incesto sin que la víctima tuviera que pasar por la angustia de contarlo. Yo estaba de acuerdo con Tracy en que su madre era de una insensibilidad increíble ante la desdicha de su hija, pero eso no significaba necesariamente que tuviera conocimiento alguno de lo que estaba pasando. Hay 3 tipos de madres en las familias incestuosas: las que auténticamente no lo saben, las que quizá lo sepan y las que efectivamente lo saben. ¿Es posible que una madre viva en una familia incestuosa y no lo sepa? Varias teorías sostienen que no, que cualquier madre percibiría de alguna manera el incesto en su familia. Yo no estoy de acuerdo. Tengo la convicción de que algunas madres verdaderamente lo ignoran. El segundo tipo de madre es la clásica socia, silenciosa, que lleva anteojeras. Los indicios del incesto están ahí, pero ella prefiere no hacer caso de ellos, en un intento erróneo de protegerse y de proteger a su familia. Y el tercer tipo es el más reprensible, la madre a quien sus hijos cuentan lo que les están haciendo, pero no intervienen para impedirlo. Cuando esto sucede, la víctima es doblemente traicionada. Cuando Liz tenía 13 años, hizo un intento desesperado de hablar con su madre y de las agresiones sexuales cada vez más graves de su padrastro. Yo me sentía realmente atrapada. Pensé que si le decía a mi madre, por lo menos ella hablaría con él. ¿Qué va? Casi se deshizo en lágrimas y me dijo, jamás olvidaré sus palabras. ¿Por qué me cuentas eso que intentas hacerme? Llevo 9 años viviendo con tu padrastro y me consta que sería incapaz de algo así. Es un ministro de culto. Todo el mundo nos respeta. Tú debes de haber estado soñando. ¿Por qué te empeñas en arruinar mi vida? Dios te castigará. Yo no me lo podía creer, tanto que me había costado a mí decírselo, y ella se ponía en mi contra. Terminé consolándola. Liz comenzó a llorar. La mantuve abrazada unos minutos mientras ella revivía el dolor y la pena provocados por la respuesta demasiado típica de su madre ante la verdad. La madre de Liz era la clásica socia, silenciosa, pasiva, dependiente e infantil. Estaba intensamente preocupada por su propia supervivencia y por mantener intacta la familia. El resultado era que necesitaba negar cualquier cosa que amenazara la estabilidad familiar. Muchas socias silenciosas también fueron víctimas cuando niñas y como consecuencia de ello tienen una autoestima sumamente baja y es probable que estén volviendo a representar las luchas de su propia niñez. Por lo general se sienten abrumadas ante cualquier conflicto que ponga en peligro el status quo, porque no quieren confrontar sus propios miedos y su dependencia. Como con frecuencia sucede, Liz terminó respaldando emocionalmente a su madre, aunque era ella quien más apoyo necesitaba. Hay unas pocas madres que, efectivamente, empujan a sus hijas al incesto.
Debra, que era un miembro del mismo grupo que Liz, contó una historia horrible. La gente me dice que soy bonita, y yo sé que los hombres siempre me miran, pero me he pasado la mayor parte de mi vida creyendo que parezco el personaje de Alien. Siempre me sentí como una babosa, como algo repugnante. Lo que me hacía mi padre ya era bastante malo, pero lo que realmente me dolía era lo de mi madre, que actuaba de intermediaria. Ella fijaba el momento y el lugar, y a veces hasta me sostenía la cabeza apoyada en la falda mientras él me violaba. Yo le suplicaba continuamente que no me obligara a hacer eso, porque ella me decía: por favor, tesoro, hazlo por mí, a él no le basta conmigo, y si tú no le das lo que quiere, se irá en busca de otra mujer, y entonces nos quedaremos en la calle. Yo intento entender por qué hacía lo que hacía, pero también tengo 2 hijos, y aquello me parece la cosa más inconcebible que pueda hacer una madre. Muchos psicólogos creen que las socias silenciosas transfieren a sus hijas su papel de esposa y madre. Ciertamente esto era válido en el caso de la madre de Debra, aunque resulta excepcional que la transferencia se haga tan abiertamente. Según mi experiencia, la mayoría de las socias silenciosas no transfieren tanto el papel como abdican de su poder personal. Generalmente, no empujan a sus hijas a reemplazarlas, sino que se dejan dominar por el agresor y permiten que éste domine a las hijas. Su miedo y su necesidad de dependencia son más poderosas que sus instintos maternales, de manera que las hijas quedan desprotegidas. El legado del incesto. Cualquier adulto que haya sido agredido sexualmente de niño arrastra desde entonces profundos sentimientos de una inadaptación irremediable y se considera indigno y perverso. Por más diferentes que puedan parecer sus vidas a una mirada superficial, todas las víctimas adultas del incesto comparten un legado de sentimientos trágicos. Se sienten sucias, dañadas y diferentes. Estos 3 sentimientos pesaban gravemente sobre la vida de Connie. ¿Qué me explicó? Yo solía tener la sensación de que iba a la escuela con un signo en la frente que decía que era víctima del incesto. Y todavía pienso muchas veces que la gente puede mirarme por dentro y que ven lo repugnante que soy. Yo no soy como otras personas, yo no soy normal. Con los años he escuchado descripciones de otras víctimas que se sentían como el hombre elefante, un ser del espacio exterior, una fugada del manicomio o las heces de las heces del mundo. El incesto es como una forma de cáncer psicológico. No es terminal, pero se impone el tratamiento y a veces resulta doloroso. Connie estuvo durante más de 20 años sin tratarlo, y eso significó un tributo terrible en su vida, especialmente en el ámbito de las relaciones. Yo no sé qué se siente en una relación de amor. Sus sentimientos de autorrechazo llevaron a Connie a una serie de relaciones degradantes con hombres, como las características de su primera relación con un hombre. Su padre eran la traición y la explotación. En su mente el amor y el agravio estaban íntimamente unidas. Ya adulta, se sintió atraída por hombres que le permitían repetir el guión familiar, una relación sana en la que estuvieran en juego el amor y el respeto. Le habría parecido anormal. No habría podido encajar con la visión que ella tenía de sí misma. Cuando la mayoría de las víctimas del incesto llegan a adultas, tienen especiales dificultades en sus relaciones amorosas. Si por azar una víctima llega a encontrar una relación de amor, lo más habitual es que los fantasmas del pasado la contaminen con frecuencia en el ámbito de la sexualidad. Despojada de la sexualidad. En el caso de Tracy, el trauma del incesto afectó gravemente su matrimonio con un hombre cariñoso y bueno. He aquí lo que me contó. Mi relación con David se estaba desmoronando. Es un hombre estupendo, pero no sé cuánto tiempo podrá soportar esto. Los contactos sexuales son terribles, como lo fueron siempre, y ya no quiero seguir pasando por todo eso. Me pone enferma que él me toque, ojalá no existiera el sexo. Es muy común que la víctima sienta repulsión ante la idea del contacto sexual. Se trata de una reacción normal ante el incesto. Todo lo sexual se convierte en un recordatorio indeleble del dolor y de la traición. La grabación interior comienza a repetirse mentalmente. Esto es sucio, esto es malo.
Cuando yo era pequeña hice cosas horribles y si las repito ahora volveré a sentirme mal. Muchas víctimas cuentan que no son capaces de mantener un contacto sexual sin que les asalten los recuerdos. Cuando tratan de llegar a la intimidad con alguien a quien aman, reviven mentalmente con cruel claridad los traumas incestuosos originarios. Es frecuente que las adultas que han sido víctimas del incesto sientan la presencia de su agresor en la misma habitación. Estas imágenes retrospectivas hacen aflorar todos los sentimientos negativos que abrigan hacia sí mismas y su sexualidad se extingue como un fuego bajo el agua. Otras, como Connie, se valen de su sexualidad para autodenigrarse, porque han crecido creyendo que no son buenas para nada más que para eso. Aunque puedan haberse acostado con cientos de hombres en busca de un poco de afecto, muchas siguen sintiendo repulsión hacia todo lo sexual. ¿Por qué las sensaciones agradables me hacen sentir mal? Aunque de adulta, una víctima del incesto se las haya arreglado para tener una buena respuesta sexual y orgasmos normales, como le sucede a muchas, todavía puede seguir sintiéndose culpable por sus sensaciones sexuales y que el placer se les haga difícil, cuando no imposible. La culpa puede hacer que las sensaciones agradables nos hagan sentir mal. A diferencia de Tracy, Liz tenía una excelente respuesta sexual, pero no por eso la perseguían menos los fantasmas del pasado. Yo tengo montones de orgasmos y me encantan todas las formas de actividad sexual, pero cuando me siento realmente mal es después. Me deprimo muchísimo y cuando todo acaba no quiero que me abracen ni que me toquen. Lo único que quiero es que el tipo, la persona se aparte de mí y claro, él no lo entiende. Un par de veces después de haber disfrutado especialmente, he tenido fantasías de matarme. Aunque experimentaba placer sexual, Liz seguía teniendo intensos sentimientos de rechazo de sí misma. Como consecuencia necesitaba pagar el precio de aquel placer, hasta el punto de visualizar el suicidio. Era como si al tener esos sentimientos y fantasías de autodestrucción, pudiera compensar un poco lo pecaminoso y vergonzoso de la excitación sexual. No puedo castigarme bastante. En el capítulo anterior vimos cómo las víctimas de malos tratos físicos vuelven su dolor y su rabia contra sí mismas o, en algunos casos, contra terceros. Las víctimas del incesto tienden a seguir las mismas pautas, liberando su rabia reprimida y su frustración no resuelta de muy diversas maneras. La depresión es una respuesta muy común a los conflictos incestuosos y puede ir desde un sentimiento general de tristeza hasta una inmovilización casi total. Un número exagerado de víctimas del incesto, en particular mujeres, descuidan totalmente su peso cuando son adultas. Para la víctima, un exceso de peso sirve a dos importantes propósitos. 1. Se imagina que así conseguirá mantener a distancia a los hombres. Y 2. La masa corporal le crea una falsa ilusión de fuerza y poder. Y hago un paréntesis. Y la tercera, por ejemplo, hay otros libros que dicen que al momento de tener ese tipo de físico, no permiten crecer, si ustedes se fijan, una persona adulta con obesidad tiene un cuerpo de niño o tiene un cuerpo de niña. Bueno, continúo con la lectura. Muchas víctimas se aterrorizan cuando empiezan a perder peso, porque eso las hace sentir nuevamente desválidas y vulnerables. También los dolores de cabeza recurrentes son comunes entre las víctimas del incesto. Estos dolores no son una mera manifestación física de la rabia y la angustia reprimidas, sino también una forma de autocastigo. Muchas víctimas del incesto se pierden en las brumas del abuso del alcohol y otras drogas. Esto les permite amortiguar de forma temporal sus sentimientos de pérdida y de vacío. Sin embargo, demorar así el enfrentamiento con el verdadero problema no hace más que prolongar el sufrimiento de la víctima. Gran número de víctimas del incesto buscan también castigarse por mediación del mundo, sin más. Autosabotean sus relaciones buscando el castigo proveniente de los seres que aman. También en el trabajo se autosabotean buscando el castigo de colegas o empleadores. Algunas cometen crímenes violentos para recibir el castigo de la sociedad
Otras se hacen prostitutas para conseguir el castigo de chulos y rufianes, o incluso de Dios. Esta vez la cosa irá mejor. Hay una desconcertante paradoja en el hecho de que, por más dolorosa que haya sido su vida, gran cantidad de víctimas del incesto siguen manteniendo la fusión con sus padres. De estos vino el dolor, pero las víctimas siguen esperando que ellos mismos lo alivien. A las víctimas adultas del incesto se les hace muy difícil renunciar al mito de la familia feliz. Una de las herencias más poderosas del incesto es esa búsqueda interminable de la llave mágica que abre la tapa del cofre del tesoro. El amor y la aprobación de los padres, esta búsqueda es, en el ámbito emocional, como unas arenas movedizas que se tragan a la víctima, hundiéndola en un sueño imposible e impidiéndole llevar adelante su vida. Así lo resumió Liz. Yo sigo pensando que algún día ellos me acercarán a decirme: creemos que eres maravillosa y te amamos tal como eres. Aunque sé que mi padrastro es un violador de niños y aunque mi madre haya optado por él en vez de protegerme, es como si yo necesitara conseguir que ellos me perdonen. El miembro más sano de la familia. Muchas personas se escandalizan cuando diga que las víctimas de incesto con quienes he trabajado son, generalmente, el miembro más sano de sus respectivas familias. Después de todo, las víctimas suelen tener los síntomas: autorrecriminación, depresión, comportamientos destructivos, problemas sexuales, intentos de suicidio, abuso de drogas, en tanto que con frecuencia visto desde afuera, el resto de la familia parece sano. A pesar de ello, la víctima es quien, en última instancia, acostumbra a tener la visión más clara de la verdad. A ella la obligaron a sacrificarse para encubrir la locura y el estrés imperantes en el sistema familiar. Y en algunos casos nosotros le llamamos, abro un paréntesis, en algunos casos les llamamos el chivo expiatorio. Sigo la lectura. Durante toda su vida fue la portadora del secreto de la familia. Vivió con un tremendo dolor emocional para proteger el mito de la buena familia. Pero debido a tanto dolor y a tanto conflicto, la víctima es generalmente la primera en buscar ayuda. Sus padres, por otra parte, casi siempre se niegan a abandonar sus negaciones y sus defensas. O sea que se niegan a enfrentar la realidad. Con el tratamiento, la mayoría de las víctimas pueden reivindicar su dignidad y su poder, reconocer un problema y buscar ayuda. No solo es signo de salud, sino también de valor. Y hasta aquí termino el capítulo 7, parte 2. Espero que te haya gustado. Si te gustó, suscríbete a mi canal, dale like y comparte si sabes de alguien que necesite.